asignatura. Esta asignatura es un espacio académico muy lindo. Tiene que ver con compartiendo la pantalla, ¿cierto? Tiene que ver con planificación Sí, y señor. ordenamiento territorial. Eso. Entonces, mi nombre es Julio Alexander Argotti Álvarez. La asignatura que voy a acompañar con ustedes este mes de octubre es Planificación y Ordenamiento Territorial, que responde a la Ley 388 del 97 y 1454 del 2011. Eh, para continuar, yo quiero compartir un video que quiero que me confirme si escucha el audio. ¿Sí escuchabas el audio? No se escucha, profesor. A ver, ya va. Ahí. No, señor, no se escucha. ¿No se escucha? No, señor. Espérate, entonces vuelvo a aquí. Seguro que ahí ya. Si tratáramos a una ciudad como un organismo vivo, Ahora sí. la célula básica de esta Sí. sin duda sería la manzana. Y es que, bueno, aquí es donde habitamos, compramos o nos recreamos, entre otras cosas más. Sin embargo, puede que cuando veamos una ciudad antigua, el centro histórico de nuestra ciudad o ciertas manzanas de esta nos parezcan más vivas y concurridas que otras. Y como no podría ser de otra forma, por supuesto que de esto no es casualidad. Pero, ¿por qué ocurre este fenómeno? Pues la teoría urbanística nos dice que las manzanas pequeñas son las culpables de todo esto. Conozcamos en este video por qué el tamaño de la manzana importa más de lo que creeríamos. ¿Qué pasa por el contrario con las manzanas más grandes y cómo las manzanas pequeñas ayudan a avivar a nuestras ciudades? Esto es Urbanópolis y bienvenidos. La manzana es la unidad básica de cualquier ciudad alrededor del mundo. Y por supuesto las hay de diferentes tamaños, colores y sabores. De hecho, podríamos estar mencionándolos como buba a las diferentes recetas de camarón en Forrest Gump. Bromas aparte, podríamos remontarnos hasta los griegos, concretamente con Hipódamo de Mileto, para encontrarnos con el primer urbanista que concibió un plan urbanístico con criterio racional. Así es, hablamos del plan hipodámico, o dicho de otra forma, la clásica parrilla de muchas ciudades. Este plan hipodámico caló tanto en el urbanismo que posteriormente los romanos lo utilizarían para trazar sus nuevas ciudades. Los españoles en la fundación de las ciudades hispanoamericanas, los numerosos ensanches del siglo XIX alrededor del mundo y algunos de los grandes desarrollos del siglo XX. Pero más allá de las cuadrículas más o menos perfectas, así como otro tipo de trazas que no necesariamente tenían que tener una regularidad tan extrema como esta, sí que compartían dos cosas que la gran mayoría de ellas tenían: las manzanas pequeñas y una gran diversidad. Pero ¿por qué sucedía esto? Y dicho lo anterior, ¿por qué deberíamos también pensar nuestras ciudades con manzanas pequeñas en un futuro? Jane Jacobs decía que muchas de las veces el urbanismo se quebraba la cabeza con tantas formas para mejorarlas que se olvidaba de lo básico. Y es que las ventajas de las manzanas pequeñas son justamente eso, bastante simples. Aunque, ojo, no me malinterpretes, por supuesto que más cosas influyen, pero hoy nos centraremos en esta. Para Jane, esta simple medida era una gran ayuda para salvar a las ciudades por tres aspectos: la generación de núcleos urbanos, una mayor diversidad y, por supuesto, espacios más agradables y caminables. Pero veamos cada uno de ellos. La existencia de manzanas más pequeñas supone la existencia de más esquinas por doblar, como diría ella. De esta manera también supone la existencia de mayor cantidad de núcleos urbanos, o dicho de otra forma, puntos donde más comercios, equipamientos y personas se establecen o cruzan. En un principio esto no puede resultar nada del otro mundo, pero con un ejemplo quedaría más claro. Y sí, si llegaste hasta aquí y lo pensaste, estás en lo correcto. Las típicas tienditas de la esquina o de cierta cadena de autoservicio, claro, dependiendo del país, son un buen ejemplo de esto. Y no es broma. También comercios como farmacias, restaurantes, supermercados, entre otros más, son propicios a aparecer aquí.
Y es que una disposición más pequeña y por lo tanto más compacta de calles crea un mayor número de núcleos económicos, gracias a más intersecciones, que estos negocios por supuesto saben aprovechar, ya que están más expuestas a los itinerarios o viajes de todo tipo, de peatones, de ciclistas, automovilistas, etc. De esta manera, al existir más esquinas y por lo tanto calles más pequeñas en cuanto a la longitud, es más fácil para la población cambiar sus itinerarios de viaje cotidiano, de compra o incluso de recreación, lo cual nos lleva al segundo punto, una clara mayor diversidad. A diferencia de las manzanas más grandes donde los itinerarios o viajes de las personas se hacen monótonos, predecibles e inseguros, gracias a estas mismas manzanas, las manzanas pequeñas vendrían a ser todo lo opuesto. La población tendría rutas alternativas para escoger. Literalmente los barrios se habrían abierto. Por ejemplo, Jane menciona que lo que combina los barrios en núcleos urbanos más llamativos dentro de las ciudades es la fluidez en su uso y el entretejido de diferentes caminos, logrado justamente con manzanas más pequeñas y no una homogeneidad tan característica de las más grandes. Esto puede ser visto en la gran mayoría de las ciudades, normalmente en nuestros centros urbanos o históricos, o en ciertos distritos. Por supuesto que el mero hecho de que tengan manzanas pequeñas no es que los haga exitosos de por sí, sino más bien que estas hacen que los servicios y el comercio del lugar, fundamentales para avivar a los distritos según Jane, se estimulen y por consecuente generen esos barrios más diversificados, justo como los que te mencioné. Por supuesto que todo lo anterior hace un entorno más agradable y caminable gracias a la posibilidad de más combinaciones de usos. Y justamente en este tipo de zonas no es que se carezca de calles, sino todo lo contrario. Lo que nos lleva a otra de las ventajas que representan las manzanas pequeñas. Jeff Speck señala que las ciudades que cuentan con este tipo de manzanas son las más y mejores conocidas por su calidad, a diferencia de sus contrarias que son conocidas por su falta de vida urbana y su hostilidad con los peatones. Por ejemplo, en dos de las ciudades más caminables de los Estados Unidos, Filadelfia y San Francisco, podemos encontrar manzanas que miden menos de 125 metros de largo. Y luego tenemos ciudades como Irvine, California, donde algunas alcanzan los más de 300 metros de longitud. En Hispanoamérica, por otra parte, ciudades como Guadalajara, Medellín, Buenos Aires o Barcelona también son buenos ejemplos y referentes para esto. Y por supuesto todas comparten una buena red y densidad de manzanas. Y claro, sin duda alguna me estaría dejando varias más por el camino. Y según Jeff, hay dos principales razones del por qué las manzanas pequeñas son las mejores para nuestras ciudades. La primera tiene que ver con la diversidad también. A más manzanas por kilómetro cuadrado, más opciones tendrá el peatón para sus viajes diarios, compartiendo la misma visión que Jane. La segunda es que las manzanas más grandes significan menos calles y por tanto calles más grandes y menos seguras. Y esto significa más carriles para el tráfico rodado. Por ejemplo, la manzana típica de Portland con sus poco más de 60 metros de largo alberga 2 carriles, mientras que una manzana típica de Salt Lake City con manzanas de más de 180 metros alojan 6 carriles. De hecho, podrás acomodar 9 manzanas típicas de Portland dentro de una sola de Salt Lake. Y claro, calles de 6 carriles son mucho menos seguras que aquellas con 2. Y es que los grandes bloques y las vialidades más grandes resultan en calles más difíciles de cruzar para los peatones y más fáciles para acelerar para los conductores. Y una muestra de esto fue un estudio de la Universidad de Connecticut, donde se compararon datos de 24 ciudades medianas de California. Este estudio mostró que de más de 130,000 accidentes viales que ocurrieron a lo largo de 9 años, las 12 ciudades más seguras de la lista fueron justamente aquellas con manzanas más pequeñas. En estas 12 ciudades más seguras, las manzanas tenían una superficie promedio de 7 hectáreas, ya bastante de por sí, pero Estados Unidos. Sin embargo, en las 12 restantes presentaron una superficie promedio de 14 hectáreas, o sea, lo doble. Este estudio encontró que duplicar el tamaño de la manzana correspondía con triplicar los accidentes. Por otro lado, las vialidades más grandes indudablemente causan velocidades más altas. Después de todo, si por ejemplo las autopistas tienen carriles más grandes para conducir cómodamente a una cierta velocidad, lo mismo sería para una vialidad urbana si ésta se agranda. Para esto, el profesor de la Universidad Rogers de Nueva Jersey, Robert Nolan, calculó que el incremento en el tamaño de las vialidades puede ser el culpable de aproximadamente 9,000 accidentes viales adicionales en los Estados Unidos cada año. En las últimas décadas, muchos de los desarrollos han venido agrandando sus manzanas con el mito de que la abundancia de calles es un derroche, como precisamente mencionaría Jane 50 años atrás.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, evidentemente esto pasó gracias a los suburbios, mientras que en varias de las ciudades latinoamericanas y especialmente en México, gracias a los desarrollos a partir del siglo XXI y las urbanizaciones cerradas o imitando a los suburbios estadounidenses. Esto también fue sumado por una zonificación muy restrictiva y una construcción muy monótona, que terminó por acabar con la diversidad y urbanidad que las manzanas pequeñas pudieron ofrecer tiempo atrás. El resultado, pues evidentemente fueron barrios más desestructurados, aislados e inseguros para los peatones. Y nuevamente, como diría Jane Jacobs, las calles no son un fin en sí mismas, son simplemente medios para un fin, y este fin es la diversidad urbana. Recuerda que si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dejar un like. Bueno, apreciada Adriana Pacheco, bienvenida, Roberto también. Nos vamos a arrancar, ese era un video como motivacional de lo que vamos a mirar a continuación. Voy a compartir unas diapositivas que tienen que ver con conceptualización de lo que estamos estudiando en este espacio académico. Entonces yo les decía al inicio que este espacio académico se denomina planificación y ordenamiento territorial. Reza la ley 388 del 97 y ley 1454 del 2011. Si usted coge esas leyes, prácticamente esas son las que te dicen cómo se debe hacer un ordenamiento territorial de un municipio en Colombia. Este espacio académico tiene tres unidades. El primero, que es fundamentos de planeación y ordenamiento territorial. El segundo, que son aspectos ambientales de planeación y ordenamiento territorial. Y el tercero, que es gestión sostenible en planificación territorial. El objetivo de esta primera unidad de fundamentos de planeación y ordenamiento territorial es, primero que todo, mirar unos conceptos normativos y metodológicos. Segundo, analizar críticamente instrumentos técnicos y jurídicos, como es el POT, el PBOT y el EOT. Y tercero, fundamentar desde una visión participativa y equitativa multiescalar el desarrollo del territorio. Entonces, vamos a ver a continuación unas 10 diapositivas que tienen que ver con los conceptos que ustedes están mirando desde las lecturas. Yo he tomado algunos conceptos que son importantes tenerlos en cuenta. Primer concepto tiene que ver con planeación territorial. Es un proceso racional, técnico y político que organiza el uso del espacio geográfico para garantizar un desarrollo sostenible, equitativo y eficiente. Implica la intervención del Estado, actores sociales para coordinar actividades económicas, sociales, ambientales en el territorio. ¿Cómo se realiza? La organización del territorio se organiza, primero que todo, pues entender que una ciudad necesita de una comunidad y esa comunidad es todo el sistema social. Ese sistema social que se ubica en un territorio natural, en un ecosistema, y que las relaciones humanas de las personas que habitan el territorio llevan a un sistema económico por el tema del intercambio de bienes y servicios. Y ese sistema económico está marcado también, por un lado, en el sistema ambiental de territorio, pero por otro lado también en el sistema cultural. Porque una comunidad tiene una cultura, tiene no solo desde lo espiritual, sino las formas de hacer y sentir de la comunidad y del territorio que se habita. Entonces, ahí también debe existir un sistema político que es el que permite tomar las decisiones y de una u otra manera liderar todos los cambios que se generan en el territorio. Entonces, un territorio, una planeación territorial, pues debe estar pensada desde lo social, desde lo cultural, desde lo ambiental, desde lo económico. Y desde lo económico lo van a escuchar varias veces en las diapositivas de hoy y siempre, porque para que una ciudad se desarrolle, pues se necesita el factor económico, y ese factor económico viene desde los mismos impuestos que se pagan por el uso del territorio, porque el territorio es el uso del suelo. Y obviamente, pues deben haber un liderazgo político que es el que hace la toma de decisiones para hacer un uso adecuado y una apropiación consciente del territorio de una manera también sostenible con lo ambiental. Entonces, eso nos lleva a pensar en un ordenamiento territorial. Ese ordenamiento territorial que de una u otra manera tiene unos sectores claves, ¿no? O sea, ¿dónde está la ciudad, el desarrollo de la ciudad?
¿Dónde está el desarrollo agropecuario? Generalmente las ciudades tienen una zona rural muy cercana, que es donde se genera toda la agricultura, que es la que le permite dar la alimentación primaria a la ciudad. ¿Dónde están ubicadas las industrias? ¿Dónde están los pueblos más cercanos? Y generalmente la ciudad es como un ser vivo. Entonces, al ser vivo, una ciudad, al ser un ser vivo, necesita energía. Y la energía de una ciudad es el agua y la energía, valga su redundancia. Es por eso que las ciudades se desarrollan o se han venido desarrollando desde que ellas nacen cerca a los ríos y cerca a fuentes hídricas. Estas fuentes hídricas son las que le permiten pues generar la energía que necesita la ciudad. Y obviamente todo el sistema de red de energía eléctrica, hidráulica, desde las ruedas Pelton hasta que llegan a tu hogar. Hoy en día las ciudades del futuro ya están pensando en energías diferentes a las hidráulicas. Entonces ya es pensar en energías eólicas, en energías solares, en energías que se generan desde el movimiento de las placas tectónicas, bueno, etcétera. Entonces ese concepto de ordenamiento territorial es un conjunto de políticas, de instrumentos normativos, técnicos, los cuales regulan el uso del suelo. Por ejemplo, en ese tema de ordenamiento territorial en una ciudad es donde debe describirse cuáles son las zonas de expansión para generar nuevos barrios, cuáles son las zonas, por ejemplo, de barrios que tienen subsidio, porque hay personas que no tienen acceso, digamos, a los barrios normales de estrato 3, 4, 5, 6, 7, y la estratificación tiene que ver con ordenamiento territorial, sino también pensar en las personas que no tienen acceso, digamos, a los recursos que son. Entonces ahí es donde aparecen unos subsidios de vivienda, y por eso los barrios de subsidio de vivienda pensados en un estrato 1 y 2. Por eso que en los planes de ordenamiento territorial debe aparecer esas zonas de expansión para estrato 1, 2, 3, 4, 5. En ese plan de ordenamiento territorial debe estar indicado dónde va a estar la zona industrial, dónde van a estar los parques, cómo están diseñadas las vías. En el video que mirábamos anteriormente que habla de manzanas, es la movilidad. ¿Qué sentido tiene la movilidad? ¿Cómo va a estar orientada? Y es darle un orden al territorio que habitan los seres humanos. Es prácticamente es eso. Hablar de unos componentes de ordenamiento territorial, pues es hablar de, por un lado, de lo ambiental, de lo ecosistémico, de la sostenibilidad, arrancando como que una ciudad necesita de agua, y para que haya agua se necesitan fuentes de agua que tengan bosques primarios. Bosques primarios con aguas te llevan a pensar en un ecosistema, en una biodiversidad que hay que proteger. Por eso es el tema de los humedales y de las zonas que hay que proteger en los desarrollos de las ciudades del futuro. El tema socioeconómico, que tiene que ver con la pobreza, con el empleo y con el acceso a servicios. Pensar en una ciudad y en el ordenamiento territorial también es pensar en fuentes de empleo para la gente que no tiene trabajo. Es pensar en cómo se administra políticamente una ciudad que pasa de los 500.000 habitantes, ya está hablando de alcaldías menores, ¿cierto? Ya está hablando de descentralizar el tema de notarías, el tema de inspecciones, bueno, etcétera, para que no sean ciudades centralizadas, sino dispersas, digamos, en el territorio. Y todo el tema normativo, instrumental, que por un lado va por la cantidad de habitantes, porque esa cantidad de habitantes de hogares lo lleva a generar unos recursos por lo que se captura, por los impuestos que se pagan, ¿cierto? Pero también por el mismo desarrollo de la ciudad. Entonces, ese ciclo de ordenamiento territorial te lleva a arrancar de una política de ordenamiento territorial, de una visión de desarrollo, de unos planes de ordenamiento territorial que se generan desde la comunidad, desde los gobiernos de turno, desde la asesoría de la corporación ambiental, y con la asesoría de la corporación ambiental y con el gobierno de turno se presenta al Consejo Municipal o a la Asamblea Departamental para que sea aprobada. Y de esa manera se convierta en una ley de ordenamiento territorial, que es lo que se conoce como plan de ordenamiento territorial. Ese plan de ordenamiento territorial tiene unos instrumentos, unas herramientas que necesitan unos recursos, y esos recursos son los que vienen por el tema del pago de impuestos.
Hablar de enfoque territorial es hablar de un principio de sostenibilidad, que es un equilibrio entre lo ambiental, lo social, lo económico. Es hablar de participación ciudadana porque la ciudad debe desarrollarla y debe pensarla el pueblo. Entonces debe ser participativo, donde las comunidades expresen cómo quieren la ciudad, dónde quieren los parques, qué tipo de parques quieren, cómo quieren la movilidad pública, ¿cierto? Dónde deben estar las zonas de esparcimiento, el tema de las discotecas, el tema de las zonas rosas, no pueden estar dispersas y en cualquier parte. Entonces debe pensarse una ciudad, dónde quedan los hospitales, dónde quedan las universidades, etcétera. Es una equidad territorial. Entonces es pensar en una visión de enfoque sistémico y holística. Es en la integralidad de una ciudad porque la ciudad tiene una diversidad de maneras de pensar por la gente que lo habita. Es la voluntad política en todo nivel para el desarrollo de la ciudad. Es una planeación participativa a mediano plazo y largo plazo. Es una descentralización de decisiones y una participación social. El ideal sería que desde las ciudades, desde las comunidades, desde las comunas, desde los barrios, se desarrolle una planeación territorial con un enfoque de liderazgo de los gobiernos de turno. Pues obviamente desde la corporación ambiental que ellos lo que hacen es proteger todo el tema ambiental y darle el visto bueno para que pase, digamos, a un consejo municipal o a una asamblea, a una decisión de aprobar o no un plan de ordenamiento territorial. Hay unos enfoques teóricos y metodológicos. Esos enfoques teóricos y metodológicos tienen que ver con lo físico. Perdóneme que se me movió todo esto. Tienen que ver tienen que ver con lo físico, o sea, con cómo está la zona, digamos, la zona de cómo se divide la ciudad por zonas. Está lo sistémico como un sistema interconectado. Yo le hablaba de hospitales, de colegios, de empresas, ¿cierto? De las zonas de trabajo, de la movilidad pública, por ejemplo. ¿Ustedes se imaginan cómo se desarrolla un Transmilenio en Bogotá o cómo se desarrolla un metro en Medellín? Entonces, en las ciudades más pequeñas, pensar en un Cali, en el mío, en un Pereira, en el Mega, ¿cierto? Y en ciudades más pequeñas como Manizales, Armenia, Pasto, que aún no han llegado a esos niveles, pero tienen que ir pensando en la movilidad pública, porque la movilidad pública es pensada para todo el mundo, no solo para los que tienen un carro o una motocicleta, y es pensar en el tipo de movilidad para las personas que tienen movilidad dificultosa, pensando en las sillas de ruedas, en los bastones, en que los andenes no sean solo con gradas, sino que tengan rampas. Todo eso tiene que ver con lo físico, ¿no? En un principio de derecho y de equidad, porque la ciudad debe ser para todos, ¿no? Que esté al alcance de todos, y unas actividades y unos costos y unos presupuestos desde el plan de ordenamiento territorial. Bueno, les voy a hablar de esto que ya hemos visto varias veces en las diapositivas, que es el POT, el PBOT y el EOT. Estos son instrumentos de planeación territorial que tienen que ver con la cantidad de habitantes. Una población superior a 100.000 habitantes necesita un plan de ordenamiento territorial. Un plan de ordenamiento territorial es para una ciudad grande. Eh, ¿qué, ¿Qué implicaciones tiene esto? Que el POT pues tiene un acceso por los COMPES desde el mismo gobierno, porque el mismo gobierno genera unos recursos para el desarrollo de la ciudad, en el tema de vías, de hospitales, de colegios, de transporte público. O sea, para eso es el plan de ordenamiento territorial. Cuando una población está entre los 30.000 y 100.000 habitantes, se habla de un plan básico de ordenamiento territorial. O sea, son ciudades pequeñas, ciudades que están en desarrollo y que tienen también unas condiciones por la cantidad de habitantes que tienen estas ciudades. Hay otras poblaciones que son menores a 30.000 habitantes y para ellos es un esquema de ordenamiento territorial. Esos son los tres niveles, los municipios rurales, y desde lo legal, así es como funciona el ordenamiento territorial en Colombia. Hablar de zonificación es hablar de que una ciudad tú la puedes dividir, lo que estábamos hablando hace un rato, frente a la zona rural, la zona urbana, frente a las zonas de los parques, donde están ubicados los parques, frente a cómo están ubicadas las vías. El video que mirábamos al principio que hablaba de las manzanas, por ejemplo, tiene que ver con el enfoque de las rutas, de las vías de acceso y dónde van a estar los servicios públicos de una ciudad.
Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para poder definir usos del suelo, riesgos, densidades, restricciones, sobre todo en tipo ecológico, urbano, riesgo funcional y riesgo económico. Pues por eso es que se desarrollan las ciudades, digamos, de tipo zonificado, ¿no? Inclusive hay distritos completos o hay sectores que se conocen, un ejemplo, hablar en Bogotá de Kennedy. Kennedy en sí, dentro de Kennedy hay barrios de todo tipo de estratos, ¿no? O hablar en ciudades pequeñas como Pereira de Cuba. Cuba en sí es una zona. En esa zona hay zona industrial, hay, valga la redundancia, hay un sector industrial, hay un sector hospitalario, hay un sector de seguridad, hay un sector de colegios, pero también hay un sector de movilidad. Entonces, la zonificación para mejor administración de una ciudad. Por otra parte está el tema de gestión de suelo. La idea de gestionar el suelo es tener unas herramientas técnicas legales para regular y habilitar el uso de suelo. Incluye planes parciales de expropiación, plusvalías y desarrollo prioritario. ¿Cómo así que expropiación? Hay zonas que le pertenecen a privados que se necesitan utilizar para un hospital, para un colegio, para un parque, para una autopista, y toca comprársela. Entonces lo que hace el Estado es comprarle esa tierra. Si la persona no la quiere vender, no se puede oponer al desarrollo de la ciudad y lo que se hace es una expropiación. Eso es como el tema. O el tema de las plusvalías es zonas de acceso en tierra, digamos de tierra, para construir vivienda para estrato uno, para estrato 2, son viviendas de interés social. ¿Ves? Entonces, es la gestión de uso de suelo, pero también es pensar en el tema de los riesgos que se puede tener, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen hay un cortafuegos, pensando en incendios, mire, generan una barrera para que los incendios no pasen de un lado a otro. O dónde va a estar la zona rural, por ejemplo, en el tema de la vegetación. Cómo está ubicada la autopista. Por ejemplo, esta imagen te da pie a entender por qué Lima, la ciudad de Lima, fue diseñada de esa manera. Pues Lima, por ejemplo, el Océano Pacífico golpea contra la Panamericana y encima de la Panamericana está ubicado todo un muro de contención para que cuando haya tsunamis no entren a la ciudad de Lima, a todo el sector de Miraflores, ¿cierto? Y Barranco, que es el que está ubicado en la costa, ¿no? Y hacia arriba también toda la parte sur de Lima. Entonces, esto es pensar en cómo se desarrolla una ciudad. También uno puede pensar utilizando herramientas tecnológicas, que son los sistemas de información geográfico, en diseñar la ciudad por capas. ¿Qué es diseñar la ciudad por capas? Por ejemplo, una primera capa, todo el sector hidráulico, el tema del agua limpia, cómo entra el agua limpia. Una segunda capa, el tema de los vertimientos, de cómo va la sanitaria. Una tercera capa puede ser el tema de la conexión eléctrica y el tema de fibra óptica. Una cuarta capa puede ser el tema de colegios, una quinta capa y universidades. Una quinta capa puede ser el tema de hospitales y cómo están las vías para atravesar todas las manzanas, como decía el video antes, o las calles para poder llegar. Una quinta capa puede ser toda la red de, por ejemplo, de servicio de movilidad pública, ¿no? De los buses y los taxis. Una sexta capa puede ser el tema de parques, etcétera. Por capas tú desarrollas, eso es lo que se llama raster, en un sistema de información geográfica. Así es como se trabaja el tema de ordenamiento territorial. Mi sugerencia es que se hagan un cursito de sistemas de información geográfica. Puede ser con ARGIS, puede ser con QGIS, que son libres. Hay videos en YouTube también, hay cursos en el SENA que son muy válidos, porque usted como ingeniero o como gestor ambiental necesita esas herramientas para el desarrollo de planificación territorial. Otro elemento importante es la participación ciudadana y de gobernanza territorial. La planificación debe estar construida con la comunidad mediante consultas, mediante talleres, mediante mesas técnicas. Una buena gobernanza es la que implica un diálogo con las comunidades para tener un desarrollo. Lastimosamente en nuestro país y en toda Latinoamérica sucede que los planes de ordenamiento territorial se hacen en un escritorio sin entender la realidad del pueblo y eso está mal. Y por eso es que los planes de ordenamiento territorial no pasan en los consejos municipales. Por otra parte, les voy a hablar del marco normativo acá en Colombia.
el marco normativo que tenemos, por ejemplo, la ley 388 del 97, que habla sobre el acceso a las vías públicas, la infraestructura de transporte, el uso de espacios públicos, los servicios públicos, cómo deben estar, digamos, diseñados en la ciudad. Está la ley 1454 del 2011, que habla sobre la economía y principio de gobierno hacia la planificación de una ciudad. Está la ley 152 del 94, que son las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, y ahí usted encuentra cuáles son los recursos económicos que tiene una alcaldía o una gobernación para acceder a esos recursos para el desarrollo de la ciudad. Está el decreto 1057 del 2015, que tiene que ver con subsidio de vivienda otorgado por el Sistema Nacional de Vivienda para Interés Social. Eso he hablado varias veces, ¿no? Porque toda ciudad debe pensarse a eso. Un ejemplo, yo vivo en Pereira y el Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira tiene 35 años. ¿Por qué tiene tanto tiempo? Porque no ha sido aprobado. ¿Y por qué no ha sido aprobado? Porque Pereira es una ciudad que, que se organiza un plan de ordenamiento territorial desde los escritorios de las alcaldías, donde no se piensa en vivienda de interés social. Pereira es una ciudad que tiene estrato 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pero no tiene zonas de interés social. La zona de interés social de Pereira es el municipio de al lado, que se llama Dos Quebradas, y eso es un error. Ese detalle que les acabo de contar ahorita es el que ha hecho que Pereira hace más de 25 años no tenga plan de ordenamiento territorial, y un plan de ordenamiento territorial pues es el que permite que una ciudad se proyecte a futuro y se desarrolle. Las normas son las que definen las competencias, los principios, los procedimientos y la articulación multiescalar en la planeación de territorio. Por otra parte, un plan de ordenamiento territorial necesita ser evaluado, necesita hacérselo un seguimiento cada año, cada 2 años, cada 3 años, cada gobierno, para ver cómo se lo cambia, cómo se lo articula y cómo se lo mejora, cómo se mejora una ciudad. Una ciudad no está quieta, todas las ciudades están en crecimiento porque la población crece, porque los barrios crecen, entonces toca pensar en fuentes de agua, en la energía, en los vertimientos, en el manejo de la basura, el manejo de los residuos, en las zonas de esparcimiento, en las discotecas, en la zona industrial. Entonces, ese es el tema del plan de ordenamiento territorial. Conclusión de lo que hemos hablado en estos minuticos. 3 conclusiones. La primera, el ordenamiento territorial es una herramienta clave para enfrentar los desafíos contemporáneos del desarrollo, ya que articula dimensiones sociales, ambientales, económicas y políticas en la toma de decisiones. Conclusión 2. Los instrumentos de planificación territorial de acuerdo al tamaño de la población deben ser formulados con base en principios de sostenibilidad, legalidad y participación ciudadana, como herramientas SIC, que son las informáticas para su implementación. Y la 3, una planificación territorial exitosa requiere de una gobernanza multiescalar inclusiva que reconozca las particularidades de territorio, fortalezca la cohesión social y garantice un uso equitativo y responsable de espacio geográfico. Bueno, voy a dejar de compartir un momentico y aprovechando que somos poquitos, yo los quiero conocer a ustedes. Quiero que me cuenten quiénes son ustedes, a qué se dedican, qué han estudiado, en qué ciudad están, y lo que quieran, y sobre todo de la asignatura, que me cuenten cómo ven la asignatura, desde la lectura que ustedes han hecho, desde la participación en el foro, de las retroalimentaciones que yo les he hecho a ustedes, ¿cierto? Del estudio de caso y cómo ven todo esto. Entonces tenemos todavía unos minutos para poder comunicarnos. Los quiero escuchar a ustedes, cuéntenme de su vida, los quiero conocer y cuéntenme de la asignatura y cómo la ven. Bueno. Oiga, Hola. estamos 2 chicos y 2 chicas. Sí, Andrea, te estamos escuchando. Hola, hola, buenas tardes. La señal es un poco intermitente, no sé si me alcancen a escuchar bien. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Pacheco, soy bióloga, ornitóloga, también soy guía profesional de turismo. em, y em,
y que trabajo también con la Corporación Ambiental y este tema de ordenamiento territorial es muy importante, muy pertinente y es un poco mm, como se dice, como irónico, ¿no? Porque pese a que sabemos la importancia de hacerlo, tenemos todas las herramientas tecnológicas y demás para hacerlo, como que cada vez se usa menos, ¿sí? Vivo en una isla, en la isla de San Andrés, donde es absolutamente caótico el tema del ordenamiento territorial, de la movilidad, del desarrollo urbanístico, pese a ser un sitio tan turístico, todo está hecho supremamente como como que es a propósito, no sé, que se hacen mal las cosas, que es un poco confuso, no sé, ¿cierto? Que las cosas se hagan como tan mal y teniendo, digamos, la posibilidad de hacerlas bien, teniendo ejemplos en otras partes donde se puede hacer bien, pues es un poco como, sí, irónico y retador, pero al mismo tiempo, pues interesante, pues conocerlo porque pues eso nos ayuda a tener más herramientas para hacer mejor nuestros argumentos en nuestros respectivos trabajos. Gracias. No, Andrea, muchas gracias por compartir. Qué bella esa formación tuya. La ornitología es, yo creo que aprender de las aves es maravilloso porque las aves nos enseñan mucho, ¿no? Las aves, mire cómo viven, ¿no? O sea, no requieren de mucho, pero viven felices, son muy alegres. Tenemos aves migratorias que nos visitan desde el norte, desde el sur acá en Colombia. Son bellísimas por sus colores. eh, Protegen mucho su energía para moverse, ¿cierto? Nos enseñan muchísimo a nosotros en el tema del plan de ordenamiento territorial. Y qué bonito trabajar con la naturaleza y qué bonito trabajar desde estas materias de ordenamiento territorial a qué podemos hacer por el medio ambiente, ¿no? Sobre todo por las áreas protegidas, por los humedales, por los sectores que son los que le dan vida a una ciudad, ¿no? Entonces me parece bellísimo su trabajo, Andrea. Muchas gracias por compartir. Yo en el Muchas chat de gracias. este Teams, gracias y qué bonito estar en San Andrés también. En este chat de Teams yo les compartí dos formularios, uno que es la evaluación de la universidad de la sesión y otra que es una evaluación mía. Bueno, dale, no, muchas gracias Andrea y sí, lastimosamente las ciudades nuestras se han desarrollado desde la colonia, los primeros que llegaron y ha sido todo un desorden, ¿verdad? Entonces una ciudad donde hay discotecas en cada cuadra, o si no hay discotecas todo el mundo le coloca volumen a toda parte y no debería ser así, ¿cierto? Donde las vías unas van en contravía, unas van para arriba, otras van para abajo y es todo un desorden donde uno podría desarrollar mejor la ciudad, bueno, pero esa es como la idea. Oiga, hay una compañera que se nos desconectó, para mí que la señal le falló. Bueno, antes de que se nos desconecte Roberto, lo quiero escuchar a Roberto. Buenas noches a todos. Buenas Eh, mi noches. nombre, mi nombre es Roberto Silva. Estoy ubicado acá en Barranquilla, soy ingeniero industrial. Laboro en la parte de una empresa comercializadora de energía que se llama Aire, muy querida acá en la costa. Bueno, con respecto a lo que nos mostró el día de hoy sobre el plan de ordenamiento territorial, diría que aquí en Barranquilla le hace falta como mucho eso porque la ciudad es demasiado grande, está creciendo y se ha formado un caos. Aquí las vías arterias que le llamamos la circunvalación, las cordialidades y muchas vías, se cierra una y se vuelve un caos la ciudad. Entonces creo que el plan de ordenamiento aquí en la ciudad ha sido como, se ha quedado corto porque ha crecido mucho, muchísimo, muchísimo la ciudad. Tenemos, por ejemplo, aquí hay unos barrios que se llaman Alameda, que también eso es algo que está construido en unos humedales, hubo un impacto ambiental grande que la gente no, bueno, no sé si no tendrá doliente o tendrá y la gente no le presta atención, pero ese barrio lo hicieron y solamente tiene una entrada de acceso y una entrada de salida. Y dicen que tiene más de 200.000 habitantes. Uf, eso es Entonces, grandísimo.
sí es grande, tiene una cantidad de edificios bien grande. Entonces, creo que, como vuelvo y lo repito, el plan de ordenamiento territorial aquí quedó corto, 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 ¿sabes? Así que lo que usted nos aportó el día de hoy es de muy importancia porque ya tenemos otra mentalidad, otra visión acerca de lo que es el plan de ordenamiento territorial. Muchas gracias por todas esas cosas, profesor. Bueno, Roberto, no, muchas gracias. Qué bonito vivir en Barranquilla. Yo no conozco Barranquilla, sé que es una ciudad grande, 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 como usted lo dice. Y sí, lastimosamente, yo creo que eso es un común denominador en Colombia, ¿no? O sea, los gobiernos llegan a la maldita sea al gobierno, ¿cierto? Alcaldes, gobernadores, hasta presidentes, y lastimosamente no se hace mucho por el pueblo, ¿no? Y el tema de la corrupción y todo eso. Entonces debería cada gobernante llegar con un plan de ordenamiento territorial, por lo menos, porque en Colombia casi todos los planes de ordenamiento ya pasan de 30 años, no han sido actualizados. Y con el tema de que gana un alcalde, pero el que perdió va al consejo y hacen oposición, y la oposición le bloquea el plan de ordenamiento que ellos proponen simplemente por ser oposición, pero no piensan en el pueblo. Al tener un plan de ordenamiento actualizado, pues le permite ordenar la ciudad, ordenar las vías, ordenar los barrios, planificarla mejor, ver en qué sectores se construye. Entonces, claro, por eso es que se construye de manera desordenada. Y eso es algo que políticamente deberíamos cambiar, y es por eso tan importante que esos temas se conozcan desde el colegio. Lastimosamente a uno no se los enseñan. ¿Y por qué lo digo desde el colegio? Porque muchos políticos ni siquiera llegan a la universidad. Entonces ellos deberían conocer todo esto. Algunos que ya por fuerza mayor entran a estudiar a la SAP y allá pues ya les dan algo de esto, ¿no? Pero sí es una herramienta muy importante, sobre todo a nivel político y a nivel de desarrollo de las ciudades. Bueno, apreciados estudiantes, no, muchas gracias por haberse conectado hoy conmigo. Decirles que mucho ánimo, que hay dos compañeritos que están en Pacífico y Rubiales, trabajan en los Llanos Orientales. Ellos se comunicaron conmigo esta mañana, ellos no tienen conexión, o sea, se conectaron desde un celular satelital y me decían que por favor les permita entregar los trabajos de los foros, las actividades después del 21 de octubre, hasta el 28 de octubre. Yo les dije que por supuesto, y lo mismo se lo extiendo a ustedes, Roberto y Andrea y Juliana, pues que se nos desconectó, que si usted no ha alcanzado a hacer la actividad esta semana, tiene la próxima y tiene hasta el 28, pero hágalas. Yo igual le coloco la nota alta, le hago una retroalimentación marcándole 5 cosas que yo veo importantes en su trabajo y también le marco 5 cosas de forma para que usted mejore desde su formación profesional. Es eso, muchísimas gracias. Y bueno, Roberto, que está que se habla, a ver, cierre la sesión y nos vamos. Profesor, una preguntita, una curiosidad. ¿El plan de ordenamiento territorial va de la mano o engranado con el Departamento Nacional del DNP? Sí, lo que pasa es que los recursos se manejan desde el DRP, ¿no? Con los COMPES. Entonces, no es que esté engranado, sino que del DRP vienen recursos. O sea, una cantidad de recursos por el número de habitantes. Por cada habitante que habita en Barranquilla llega un dinero por el DNP. Entonces, el DNP se conecta con los planes de ordenamiento. Pues cuando un plan de ordenamiento no ha sido actualizado, ese recurso se pierde. Lastimosamente es así. Y eso es responsabilidad de los alcaldes y de los consejos municipales. ¿Ves? Entonces, obviamente en la politiquería todo es posible, ¿no? Hay recursos que vienen del DNP, pero vienen sueltos, pero no vienen por el plan de ordenamiento territorial, sino para construir un hospital, para sacar una vía, pero suelto. Si tú tuvieras un plan de ordenamiento territorial legal, actualizado, entonces el DNP está obligado a generarte esos recursos por el número de habitantes que tiene Barranquilla. Y ese dinero viene para ordenar el territorio. Sí, señores, muy buena Ok, pregunta. bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Mucho ánimo. Bueno, Chao, feliz profe, noche. gracias. Hasta luego, Feliz noche. Andrea. Chao, Roberto. Chao, Juliana. Dios los bendiga.